Seguimos el orden. Gabriel Casas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para nosotros, buenas tardes. Acá en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, es un placer presentarte, Gabriel. Yo no te conozco personalmente. Reinaldo, tú sí lo quieres presentar, que tienes más contacto con él. Sí, bueno, muchas gracias por haber aceptado. Gabriel Casas es un patólogo argentino de Buenos Aires, muy conocido. Además, como su padre, gran experto en dermatopatología y en muchas otras patologías. Él es hijo de don José Gabriel Casas, un distinguidísimo patólogo argentino, formador de generaciones, especialmente en la dermatopatología, y además íntimo amigo del doctor Rosay. Gabriel conoció desde niño y en su casa, visitándolos al doctor Rosay, y pues su padre falleció hace más de, no sé, ya casi 2 años. 2 años. 2 años, lamentablemente. Y bueno, pues Gabriel hace patología quirúrgica, hace academia, es profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Patología y por supuesto pues ha publicado un montón de cosas. Entonces, adelante Gabriel, muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Yo te había pasado solo un renglón de todo esto, creo. Sobre todo porque dermatopatólogo presentando en este ambiente, se imaginan cómo me siento, ¿no? Y no es como pez en el agua. Acá en Argentina decimos remando en dulce de leche o en alguna sustancia bastante espesa. Pero el caso que voy a mostrar es un caso relativamente simple desde el punto de vista diagnóstico, no sé si tan simple desde el punto de vista terapéutico quirúrgico, pero lo llamo yo un caso excusa para hablar del tema que yo quería hablar. Es una mujer de 38 años, es un caso de hace un tiempo ya, sacado de archivo, con una masa mediastinal anterior y que consulta también con hipercalcemia e hipofosfatemia, lo cual coloca el caso ya en un contexto clínico bastante orientado. Tienen esta lesión en mediastino anterior de aspecto lobulado, a la cual se hizo primero una punción y posteriormente la cirugía, donde se ve esta lesión de aspecto polilobulado, límites netos, bordes pujantes, ¿sí? Y al mismo tiempo presentaba una paratiroides agrandada detectada por ecografía y bueno, en la misma cirugía se operó esa paratiroides que mostró un adenoma paratiroideo. Esta es la lesión química con este aspecto de nódulos bastante homogéneos, ¿sí? Con un respeto por una cápsula en la porción de cápsula que tenemos aquí. Hay un remanente linfoideo ahí y pueden ver que las células son bastante homogéneas con este aspecto en grupos cohesivos de tamaño intermedio a grandes. Ahí tienen un mayor detalle de los núcleos sobre todo, donde pueden ver alguna cromatina de aspecto grumoso, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo tienen en el detalle. El caso es relativamente simple para el diagnóstico. Tenemos la inmunomarcación, positividad para cormogranina, sinaptofisina. Hay una positividad tenue para PAX8, el TTF1 nos dio negativo. Y positividad para la proteína relacionada a la proteína 1 relacionada a insulinomas, que es un marcador neuroendocrino bastante sensible hoy día, aún mayor que el CD56, pero no tan específico como uno esperaría, sobre todo hablando a nivel químico, ¿sí? Este es el KI67 de la lesión, que era bajo. Y bueno, acá les muestro una foto de la ciudad de origen de nuestro homenajeado en estas segundas sesiones, Juan Rosay. Y bueno, yo elegí este caso de archivo simplemente para llevarnos a esta revisión, esta descripción original de neoplasias endócrinas mediastinales, probablemente de origen químico relacionadas a tumores carcinoides, una serie de 8 casos, diagnosticados por Juan Rosay y por Enrique Higa.
siendo Juan en ese momento profesor de patología y patólogo médico de planta en Barnes, de San Luis, y Enrique Giga siendo residente, haciendo su nueva residencia en Estados Unidos. Acá los tienen a los dos y les caso la excusa para poder hablarles un poco de la historia íntima de Rosay, de Giga y de la patología argentina y del aporte que tenemos nosotros, y creo que se hace extensivo también a la patología española. Acá están los maestros de ambos. Para los que no lo saben, Enrique Giga es nacido en Argentina, obviamente de origen familia oriental, japonesa, y Juan, ya lo he mencionado, nacido en Italia. Pero los dos son producto de la Universidad de Buenos Aires, y estos son ambos maestros. A este lo conocen de nombre porque Juan toda su vida rindió homenaje al profesor Eduardo Lascano, que fue profesor de patología en la cátedra, en la Facultad de Medicina de mi querida universidad. Y Enrique Giga era discípulo, igual que mi padre, y una cantidad de patólogos del doctor Alan Julius Murray, que se imaginarán que acá en Argentina sistemáticamente era mencionado como Murray, así bien pronunciado al estilo criollo, ¿sí? ¿Por qué menciono la patología española? Porque Eduardo Lascano había tenido experiencia con todo este grupo de patólogos, liderados por Pío del Río Ortega en su etapa, digamos, final en Buenos Aires, liderando el laboratorio de patología Ramón y Cajal, con el aporte, el soporte de la Institución Cultural Española en Buenos Aires, y tal vez su discípulo más importante en nuestro medio, el doctor Moisés Pollack. Yo a los más jóvenes les destaco este detalle. Esto no es que la foto esté mal escaneada. Fíjense las manchas en los guardapolvos, ¿sí? ¿Saben por qué son? Porque esta gente trabajaba, como lo saben, desde Cajal, Pío de Río Ortega, y Eduardo Lascano también había aprendido las técnicas argénticas. Las habían desarrollado, las habían mejorado, habían creado algunas con sus propios nombres, modificado las mismas, ¿sí? Así que vivían con estas manchas en los guardapolvos. Eduardo Lascano también tuvo formación en microscopía electrónica en Estados Unidos, y todo esto se lo transmitió a Juan Rosay, que no tuvo muchas publicaciones en nuestro medio en Argentina. Tal vez esta es una de las pocas, y que pude tener acceso gracias a que tengo todas las separatas acá en mi despacho, que las separatas para los más jóvenes eran los envíos de los autores, no eran ni fotocopias, eran impresiones adicionales de los artículos para ser enviadas a los distintos centros, ¿sí? Y esto es quimio de toma de mediastino, en este caso es el mediastino anterior. La imagen es altamente sugestiva, bueno, obviamente de lo que hoy llamaríamos paraganglioma, pero también de lo que sería un carcinoide tímico. Fíjense las técnicas que utilizó Juan, y para esto tenía un histotecnólogo al lado en Mar del Plata, en la etapa en Mar del Plata, que era el histotécnico Julio Apa, que ya vamos a volver a él, ¿sí? Las técnicas argentófilas de disposición perilobular por Pío del Río Ortega, y la modificación acá del retículo hecha por el mismísimo Lascano, ¿sí? Para mostrar el aspecto agrupado de las células. La pregunta es, en esta época no había inmunomarcación todavía no teníamos los anticuerpos monoclonales, con lo cual sabemos que los carcinoides tímicos y los tumores neuroendocrinos del timo, las neoplasias, pueden poseer células sustentaculares, también eso ha sido descrito. Básicamente hoy día nos basaríamos en una negatividad parasitoqueratinas en el caso de un paraganglioma, sobre todo tratándose del mediastino anterior, aunque hay paraganglios aórticos que son a los que se refiere en esta publicación. Volviendo a la cuestión histórica, Alan Murray, que era el maestro de Giga, y que Giga después se fue a Estados Unidos, tiene que ver con Rosay. ¿Y por qué tiene que ver con Rosay? Porque se volvió muy amigo, muy compinche de Lorin Ackermann en este congreso, el 7º Congreso Internacional de Cáncer, en Londres, ¿sí? En 1958. Ackermann recorría el mundo con sus conferencias y Alan lo convenció para que venga no una, sino 2 veces a Buenos Aires a dar sus conferencias. Y la última vez fue una conferencia que pudo asistir Juan Rosay en un momento crítico de nuestro país, cuando no, donde habían renunciado en masa en el hospital de Mar del Plata. Entonces pudo asistir acá con la idea de irse a Estados Unidos. Y Alan Murray le hizo la carta de recomendación y el contacto para que hable con Juan Rosay, lo cual motiva esta dedicatoria en el libro, en su 7ª edición del libro de Ackermann, donde dice
al doctor Alan Murray con la estima, el afecto y el agradecimiento de siempre, firmado con Juan Rosay, y la aclaración que este libro nunca hubiera tenido el nombre de Juan si no hubiera sido por la ayuda de Alan. ¿Sí? Este libro lo tengo yo, es herencia de herencia, esto es de Alan Murray, dejado a mi padre y a mí. Era una época de oro de la medicina argentina, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que logró 3 premios Nobel en personajes que tenían título, habían hecho su grado en la Facultad de Medicina en nuestro medio. Tal vez el más importante, el último, César Meissen, que lo ganó en 1984, que era bioquímico, dicho sea de paso, por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, lo cual abre una puerta enorme. Esto lo hizo en la Universidad de Cambridge, pero él era graduado acá y las ideas fueron prácticamente expulsadas de Argentina por cuestiones políticas en su momento, obviamente. Bueno, le había prometido yo a Reinaldo que iba a mostrar algunas fotos inéditas, y esta es una foto que sé que nadie tiene, porque la tengo yo tengo el original de estas fotos pequeñas de época, y estos son el primer año de Juan Rosay en Washington University, en San Luis, y creo que hace un ratito mostraron una foto de Juan sin barba, con bigote. Esta es una foto sin barba y sin bigote. El que está acá, para los patólogos argentinos, que creo que son muchos conectados, es el doctor Boris Elsner, en su etapa también a Jan Barnes. Entre los dos está el histotécnico tan mencionado Julio Apa, que todavía vive, 97 años, y este es Julio Lagos, otro patólogo también recordado. Esto sería el Argentinian Rat Pack en sus primeros tiempos en San Luis, ¿sí? Y mientras tanto, Higa en Buenos Aires, antes de viajar para allá, bajo la tutela de Alan Murray, mi propio padre, estos son próceres de la patología argentina, el doctor Roberto Mario Ghiotti, Rurico Ibarra, Grato Eleodoro Burr, Moro Monserrat, etc. Y me estoy olvidando de varios aquí. ¿Sí? Para los más jóvenes no había PowerPoint, estas son las proyecciones con diapositivas. Así que bueno, muchas de estas historias están relatadas en este libro que se mencionó antes, el libro que Juan tuvo la delicadeza de dedicarle también a mi padre, hablando de cuestiones de hemisferio, ¿no? Donde él dice que también hizo lo suyo en el hemisferio sur, del otro lado. Y esta foto la mostraron hace un rato, Juan ya con bigote y Higa en la otra punta como fellow a esta altura, en el momento en que publicaron el artículo de los carcinoides, perdón, los llamaron tumores neuroendocrinos en el timo. Este es un grupo ya con Lorin Ackerman jubilado, bajo la tutela de Walter Bauer, y simplemente para mostrar a Julio Apa y el tercero en discordia, que es Daniel, nuestro querido Daniel Santa Cruz, también recientemente fallecido, a quien rindo honores con esta imagen. Los tres dieron un curso muy mentado hace ya unos años, en 1999, y fue en ese momento que yo tuve oportunidad de estar con Juan bastante tiempo. Yo fui secretario de este curso, así que me encargaba de andar corriendo de una punta de los salones, con los carruseles y demás. Aunque acá el más serio parece Dani, la foto engaña, y era el más bromista de los tres, creo, por lejos, pero pasando un buen momento. Y estas son sus visitas posteriores. Julio Apa volvió a la Argentina y se radicó en nuestro medio, y todavía hoy está dando vueltas por ahí con sus técnicas. Este es mi padre, Juan Rosay, en una de sus últimas visitas a Buenos Aires. Pero bueno, volviendo al microscopio, para ilustrar un poco el tema de neoplasias neuroendocrinas del timo, estoy mostrando un caso obtenido de la colección de Juan Rosay con las láminas escaneadas. Este es un lindo caso de lo que llamaríamos en la vieja usanza carcinoide atípico. Tienen necrosis, como ven acá, no se observan muchas metosis, pero sí conserva el patrón organoide en lóbulos, en este caso con imágenes pseudoglandulares, ¿sí? Como ven ahí. Juan siempre insistía de tener cuidado con el diagnóstico diferencial y la problemática diagnóstica con el carcinoide spindle cell, la variante fusocelular de tumor carcinoide. Fíjense que de lejos es más fácil de diagnosticar por el patrón organoide, pero si uno lo mira a mayor aumento, uno puede llegar a confundirlo, incluyendo con
lesiones que recientemente se mencionaron a nivel de timoma, ¿sí? Como ven ahí. Hoy día el concepto, digamos, hasta hace un tiempo por lo menos, incluía carcinoides digamos, de caracteres típicos, algunos que pueden tener un recuento mitótico ligeramente elevado, o necrosis en realidad, y como lesiones de alto grado, el carcinoma de células pequeñas, que lo tiene acá a la izquierda, con un recuento mitótico muy, muy elevado, y lesiones con células grandes, totalmente, digamos, muy feas en cuanto al aspecto, con nucleolos prominentes acompañados también con alguna cromatina de aspecto granular y las necrosis, ¿sí? Pero bueno, ha habido actualizaciones en este tema en el último tiempo, desde el punto de vista de tumores neuroendocrinos en general, y que aplican también a pulmón y a timo, ¿sí? Esta es la cuarta edición de la clasificación de la OMS, donde hacíamos la distinción todavía entre el carcinoide típico y el carcinoide atípico, el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células pequeñas, siguiendo la misma clasificación que se utilizaba hasta hace poco tiempo en pulmón. Y esta clasificación se basaba en la necrosis, el recuento mitótico, el aspecto morfológico, las características morfológicas, y no se utilizaba el Ki-67 simplemente como una técnica para excluir algunos de estos dos, carcinoma neuroendocrino de grandes células o carcinoma de células pequeñas, en muestras atriccionadas, pero no para distinguir entre carcinoides típicos y atípicos. Estos eran los criterios que todavía en realidad uno podría utilizarlos, pero hoy día vamos hacia una unificación en los sistemas. Esto empezó ya hace un tiempo, yo lo escuché en el 2016 en el Congreso Europeo de Patología en Colonia, pero después se vio reflejado en artículos como este, donde ya trataban de aplicarlo a algunos órganos donde son claramente descritos neoplasias neuroendocrinas, y acá ya aplicándolo a pulmón, digamos carcinoide atípico, y a otros órganos, y actualmente ya incluyendo pulmón y timo, con la caracterización de una serie de tumores carcinoides, con morfología de tumores carcinoides, ¿sí? Inclusive con los recuentos mitóticos que uno ve en un tumor carcinoide, pero que cuando uno le hace un Ki-67 expresa mucho más de lo esperable para un tumor carcinoide, sea típico o atípico. Y surge entonces la categoría de G3, o lo que será una tumor neuroendocrino G3, y distinguirlo de lo que son los carcinomas neuroendocrinos en sus variantes, células pequeñas o carcinoma de grandes células neuroendocrinas. Y esto se refleja en la nueva clasificación de tumores torácicos, en el capítulo 5, tumores del timo. Dentro de tumores tímicos están las neoplasias neuroendocrinas tímicas, con este término, neoplasias, ya no tumores, porque usamos tumores para el primer grupo, ¿sí? Tumores carcinoides neuroendocrinos divididos en 3 grados, y después tienen los carcinomas neuroendocrinos con sus variantes morfológicas, ¿sí? Y esto surge desde la misma biología molecular, donde ustedes ven que hay un grupo entonces de tumores que morfológicamente no corresponden ni carcinomas de células pequeñas ni grandes células, sino a tumores carcinoides, pero con un Ki-67 que está sobre todo por arriba del 20%, inclusive llegando a niveles bastante altos, pero sin la morfología de un carcinoma neuroendocrino, ¿sí? Esto ha sido establecido que estos tumores, incluyendo estos NET-G3, parecen tener un perfil molecular con positividad para este receptor de somatostatina A, el receptor 2, y positividad para cromoranina, con negatividad para esta molécula de digamos, diferenciación para metilación de histona con marcación nuclear, mientras que los tumores, digamos, los carcinomas neuroendocrinos, esto es inverso y con un perfil mutacional más similar a lo que serán los carcinomas tímicos, carcinoma de pulmón, etc. ¿Sí? La pregunta, algunas cuestiones que todavía persisten es, o sea, sabemos que puede haber una evolución o suponemos que puede haber un pasaje dentro de estos grupos, pero esta es el gran interrogante, porque creemos que desde el punto de vista molecular esto es poco probable, pero todavía es una categoría, la misma categoría NET-G3 es una categoría en evaluación, ¿sí? Y acá tienen, bueno, el Ki-67, donde tienen tumores de bajo grado y por lo menos con morfología de bajo grado, pero con un recuento que supera ampliamente a lo que uno esperaba para un carcinoide típico o atípico. Y hoy día los llamamos también carcinoide G3 o tumor neuroendocrino G3. ¿Sí?
Esto del Ki-67, cuando uno tenía que contar muchas células para ver cuántas marcaban, era un poco engorroso. Acá tiene un artículo en general para los tumores neuroendocrinos donde David Klimstra utiliza una frase que a mí me gustó y por eso la muestro, que hay que contar 2000 células en algunas de las versiones, en otras hablan de 500. El proceso es consumidor de tiempo, lleva tiempo y puede inducir tanto somnolencia o delirio en el patólogo dependiendo de su temperamento, y espero que no sea lo que yo estoy produciendo ahora con esta conferencia. Variantes morfológicas, y aquí he utilizado imágenes del capítulo de tumores neuroendocrinos escritos por doctores Marchevsky, Alberto Marchevsky, Saul Suster y Mark Wick, pero tienen tumores o neoplasias neuroendocrinas con estructuras de tipo rosetas, variantes de tipo mucinosas, las variantes oncocíticas o variantes quísticas o hemorrágicas, ¿sí? Tipo simulando angiomatoides. El otro punto es que en el mismo número de revista Cáncer, Rosai, Higa y otros residentes, Joseph Davy, publicaron la asociación de neoplasias endócrinas mediastinales, y los felicito por haber utilizado este término hace tanto tiempo, sin inmunomarcación, en pacientes con adenomatosis endócrina múltiple, y sabemos que son MEN1. Mi idea no es extenderme en revisar este tema, sobre todo porque nuestra paciente no tengo el seguimiento de qué estudio molecular se le realizó, ni qué terminó siendo desde el punto de vista molecular, pero para complicar las cosas, recientemente ha sido descrito que hay pérdida de heterocigosidad en el locus del MEN1, en dos tipos de tumores tímicos. Obviamente en los tumores o neoplasias neuroendocrinas, pero también hay algunos casos de timoma que parecieran tener estas pérdidas de heterocigosidad. Lo menciono simplemente para actualizar un poco el tema y no esquivar el bulto, digamos. Entonces, las conclusiones es diferenciar hoy día lo que es un tumor neuroendocrino de un carcinoma neuroendocrino. Acá el valor de la morfología del Ki-67. Existe el concepto de tumor neuroendocrino con Ki-67 más de 20% o NETG3, de aplicación, digamos, en reserva a nivel pulmonar y tímica. Hoy día las carcinomas neuroendocrinos de grandes células y carcinomas escamosos deben ser consideradas entidades completamente diferentes de los NETG3. Y la propuesta que mencioné de una clasificación unificada para las neoplasias neuroendocrinas en todos sus órganos, lo cual creo que a medida que se va publicando los capítulos del libro de la OMS, de los libros de la OMS, esto se va volviendo una realidad. Tomo esta frase. Juan Rosai fue uno de los patólogos más comprometidos en la definición de células, enfermedades y tumores que se presentan en el timo y en el mediastino durante los últimos 60 años. Con sus habilidades morfológicas y su incansable interés en la clarificación de los patrones de enfermedad, contribuyó extraordinariamente a expandir nuestro conocimiento de las enfermedades mediastínicas y mejorar nuestro enfoque diagnóstico. Muchas gracias, con la imagen que a él le gustaba del lago di Como en Lombardía.